¿Pueden comenzar? Ante todo, muy buenos días. El día de hoy mi compañera Celeste Portocarrero y yo, día vamos a hablarles sobre las consideraciones para el tratamiento de pacientes anticoagulados. El contenido va a ser una breve introducción, luego les vamos a hablar sobre las indicaciones de la terapia anticoagulante, su clasificación de los anticoagulantes, consideraciones odontológicas antes, durante y después del tratamiento, y vamos a concluir con las conclusiones. Bueno, la introducción prácticamente es en lo que es la ciencia hemos avanzado. Antes, como dijeron, se tenía que suspender lo que es los anticoagulantes para una cirugía tal vez que era invasiva, pero ahora no se llega a suspender tanto porque podemos perjudicar la vida del paciente. Es como que muy beneficioso tal vez para lo que es el cuidado de la salud, pero como odontólogos tal vez va a ser también como un desafío, porque los pacientes pueden desarrollar lo que son hemorragias durante el procedimiento o después del procedimiento, así que debemos conocer lo que son las indicaciones clínicas, que son los efectos también adversos y las características de cada anticoagulante. Claro, antes de continuar con eso es muy importante esa recomendación, ¿no? Hasta hace algunos años sí recomendaban suspender la terapia anticoagulante, pero ya más de 20 años que dicen de que no se debería suspender para procedimientos odontológicos como vendrían a ser cirugías menores. Y si hablamos ya de una cirugía mayor, como podría ser de repente una cirugía de Lefort o de repente la extirpación de ciertos tumores, ahí en lugar de suspender se habla de reemplazo, una terapia puente. Pero para la mayoría de intervenciones que vamos a revisar en la consulta, no se debería modificar ni suspender, pero sí monitorizar al paciente. Continuamos, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar sobre las principales indicaciones clínicas. Prácticamente son pacientes que han tenido problemas cardiovasculares. Tenemos la fibrilación auricular, que son pacientes que presentan arritmias, o sea, pueden tener bradicardia, taquicardia, o sea, su ritmo cardíaco no va a ser el ideal. Luego tenemos las prótesis valvulares cardíacas, son pacientes de que han realizado una cirugía, le han puesto una prótesis y su cuerpo lo reconoce como extraño y es como que son propensos a desarrollar lo que son los trombos. Entonces ya estos pacientes toman de por vida lo que son los anticoagulantes. Luego tenemos la trombosis venosa profunda. Esto se va a dar por una vena profunda, que es más frecuente en las piernas. Puede ser porque está sentado o una lesión vascular también del paciente, en donde esto por circulación puede llegar a los pulmones causando un embolismo pulmonar. Y luego tenemos el síndrome coronario agudo, que pues en las paredes se puede ocurrir un trombo también, y tapando como la arteria coronaria que es quien irriga el corazón, ¿no? Y puede causarle al paciente lo que es un infarto o también la muerte. Ahí es una disminución súbita del flujo sanguíneo. Bueno, tenemos la clasificación de los anticoagulantes. Tenemos anticoagulantes orales clásicos antagonistas de la vitamina K. Esta va a ser la enzima vitamina K, epóxido reductasa. Va a ser la que inhibe y también van a inhibir al factor 2, 7, 9 y 10 de la coagulación activados. Y la warfarina también es muy usado. Acá es su presentación con Damin. Y bueno, y su vida media es de 40. Luego tenemos anticoagulantes orales directos. Estos son más seguros, sobre todo el rivaroxaban. Dice que no requiere control rutinario de laboratorio. Y va a ser inhibido por el factor. Inhibe el factor 10. Desactivado, o sea, no se va a dar lo que es la vía común. Y tenemos al dabigatran, que va a inhibir a lo que es la trombina, que es el factor 2 activado. Y si no se activa la trombina, no va a poder ocurrir lo que es pasar de fibrinógeno a fibrina. O sea, por ende no se va a dar también la vía infecciosa. Consideraciones de los procedimientos odontológicos. Antes, lo que vamos a hacer es una evaluación clínica, que vendría a ser la evaluación médica completa, incluyendo de repente tipo de anticoagulante, dosis, el tiempo de administración, la indicación del anticoagulante, como por ejemplo la trombosis o la prótesis valvular. También la
evaluación de riesgo, que vamos a tener el riesgo hemorrágico, el riesgo trombótico, donde el riesgo hemorrágico vamos a tener en bajo riesgo, de repente una limpieza, obturaciones, sí, eso. El riesgo moderado o alto puede ser de repente exodoncias, cirugías periodontales, implantes, mientras que el riesgo trombótico vamos a encontrar también la trombosis, las prótesis valvulares y bueno, el monitoreo de anticoagulación. Vamos a estar, por ejemplo, la warfarina se va a monitorear sí con el INR, que tiene que ser menor o igual a 3.5, y tratar de no suspender la dosis si es que estamos en niveles, en riesgo bajo. Y por ejemplo, el dabigatran y rivaroxaban, bueno, este no tiene monitoreo como dijo mi compañera, pero acá también tratar de no suspender las dosis si estamos en niveles de riesgo. Procedimientos de cirugía menor, ¿no? Gracias. La coordinación con el médico tratante, de repente un médico de cabecera, hacer consultas. Durante, por ejemplo, las técnicas para minimizar el sangrado, puede ser que no sea invasivo. Por ejemplo, había leído que de repente que sea solamente un solo cuadrante. No sé, se puede hacer de repente exodoncias simples, pero un solo cuadrante. ¿Cuántas piezas serían más o menos? ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Por cuadrante, ¿cuántas cirugías se podría hacer? 3 sería. 2 a 3, ¿no? 2 a 3 cirugías por cuadrante. Ajá. Al igual que pueden ser los implantes de 2 a 3. También el control local del sangrado puede ser suturas reabsorbibles si es necesario. También escuché de esponjas, Colágeno. de colágeno, no de colágeno. Como colágeno, claro. Sí, esponja de colágeno. Bueno, y después el manejo postoperatorio, que vendría a ser de repente prescribir un analgésico como el paracetamol, que puede ser de 500 miligramos a 1 gramo como dosis mínima. Lo que debemos evitar sí o sí son los AINES, como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno. El peor, el naproxeno. Ahí hay que tener bastante cuidado porque vamos a ver más adelante, tendremos una clase muy detallada sobre AINES, pero no todos los AINES tienen el mismo potencial antiagregante. Si hablamos de AINES como el ketorolaco, que ya no debería utilizarse, el naproxeno, el ketoprofeno, esos tienen altísimo potencial antiagregante estérilicos. Pero si hablamos de, por ejemplo, el diclofenaco, de repente el mismo meloxicam, esos son AINES con menor potencial antiagregante. Esos sí podrían utilizarse. ¿De qué depende? De la afinidad que tengan por una enzima que es la ciclooxanasa 1 o COX-2, ¿no? Eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Y bueno, la educación al paciente, de repente que en las primeras 24 horas no haga, o bueno, no escupa o haga iguales bruscos, y también darle una alimentación blanda y comidas que no sean calientes. ¿Y con los antibióticos habrá alguna recomendación a pacientes con warfarina? Ustedes han visto en las primeras semanas que nosotros hablábamos de fármacos que podían ser inductores o inhibidores enzimáticos, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Algún inductor? La amoxicilina. La amoxicilina no tiene ese efecto. Paracetamol no es un antibiótico, señorita. ¿Qué fármacos tenían ese efecto de inducción enzimática? Inductores enzimáticos. Por ejemplo, algunos anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, eran inductores enzimáticos. ¿Y qué puede hacer un inductor enzimático? Acelerar el proceso del metabolismo. Por lo tanto, la warfarina perdería efecto.
Y también podríamos hablar de otro grupo que son los inhibidores enzimáticos. Y ahí es donde están los antibióticos, metronidazol, claritromicina, por ejemplo, quienes van a inhibir el metabolismo hepático, inhibidores de las enzimas del cromo P450, que pueden generar acumulación de la warfarina, inhibidores enzimáticos. Por lo tanto, ¿cuál sería la consecuencia en estos pacientes? ¿Qué podría pasar si yo le doy un inhibidor enzimático como metronidazol, claritromicina? ¿Qué podría suceder? Inhiben el metabolismo, por lo tanto la warfarina empieza a acumularse. Y al acumularse la warfarina, si se acumula la warfarina, mayor riesgo de sangrado. ¿Sí? Entonces el paciente tendría mayor riesgo de sangrado. Entonces esa también es una consideración muy importante. Siguiente, ¿qué más? Son cuadros poniendo el monitoreo, la suspensión y el control hemotático, donde la warfarina, pues, como ya sabemos, sí se le hace un monitoreo de la INR, el rivaroxaban no se le hace un monitoreo, no es necesario un monitoreo, y el alcatraz sí se puede también hacer una evaluación a función renal. La suspensión, bueno, acá dice rara vez, pero yo digo que lo ideal es que no se haga una suspensión. ¿Cuál sería la recomendación más importante en un paciente con warfarina? Lo primero que yo tengo que hacer en un paciente con warfarina, ¿qué cosa es? ¿Qué prueba solicitaría? El INR. Si el INR está dentro de rangos terapéuticos, puedo realizar las intervenciones con medidas hemostáticas locales. Obviamente con las recomendaciones que ya nos ha comentado. ¿Y qué sucede si tiene un INR mayor a 3.5? 4, por ejemplo. ¿Qué haríamos? ¿Le suspendemos? Depende de la edad. ¿Le suspenderíamos, jóvenes? El paciente tiene un INR de 4. ¿Qué tendríamos que hacer? Interconsulta para que le modifique la dosis y al cabo de 2-3 días pueda nuevamente restablecerse ese valor del INR al valor normal. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos por qué modificar una terapia, porque como ya lo comentó, lo dejaríamos desprotegido. Y si por ahí vamos a realizar una cirugía de mediana o de gran complejidad, ahí sí, interconsulta para que pueda reemplazar la warfarina por heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Y con el rivaroxaban de Vigatran, ¿se debe suspender? El rivaroxaban, Pregunta, si se supone que son mucho más actuales, que son mucho más seguros, ¿necesito suspender? ¿Cuál es la respuesta? Es no debería suspender, no debo modificar la terapia. Siguiente. bueno, sí. Para concluir, los pacientes anticoagulados pueden recibir tratamiento odontológico de forma segura, adecuada a una evaluación previa, como bien lo dijo el doctor, y procedimientos y cuidados postoperatorios. Gracias. Muy bien, son los dos expositores, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Vamos con la revisión de artículos, por favor.